Buenos días, niños y niñas. El día de hoy en nuestra sesión de ciencia hablaremos sobre las enfermedades, algunos síntomas, causas y la manera como podemos prevenir las enfermedades que nos toca muchas veces vivir. Muy bien, vamos a ir repasando. El ser humano y la salud. La salud y la enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la salud es el completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades. Para conservar la salud y no tener enfermedades hay 4 factores fundamentales. Un medio ambiente sano, es decir, que no haya, por ejemplo, contaminantes, ruidos, animales dañinos, violencia. Hábitos y estilo de vida saludables. Bueno, alimentarse bien, tener hábitos de higiene, ¿no? Eso te hace estar saludable. Factores hereditarios y la edad. Factores hereditarios, por ejemplo, muchas veces algunas enfermedades son pasadas genéticamente en nuestro ADN de generación en generación. Y también aparecen las enfermedades de acuerdo a las edades que tenemos. Otro factor fundamental es tener un sistema sanitario que prevenga la aparición de enfermedades. El sistema sanitario se refiere a la salud, ¿no? A la salud, que el gobierno tenga hospitales, que el gobierno tenga laboratorios, centros de investigación donde nos puedan ayudar a superar las enfermedades. Entonces, la enfermedad es el trastorno que se produce cuando alguna parte del organismo se altera y no realiza correctamente su función. Es decir, cuando alguien cae enfermo, presenta síntomas de la enfermedad que solo la persona lo puede percibir. Pero si tú le preguntas, ellos te dicen, ¿no? No, nosotros expresamos. ¿Qué sientes? Siento mareo, siento cansancio, siento dolor. Eso se llaman síntomas. ¿Por qué? Porque te indican cómo te encuentras. Ahora también tenemos signos de una enfermedad. Y es cuando tú puedes percibir, no solo la persona, sino los demás perciben. Por ejemplo, cuando te da la fiebre, te tocan o te controlan la fiebre con el termómetro, saben que tienes fiebre. Los vómitos porque los observas, porque los ven. Las inflamaciones de algo, puede ser de un golpe, de una picadura, o de repente la subida o bajada de la tensión arterial, el análisis de sangre, ¿no? Electrocardiogramas, todos los exámenes que nos hacen. Esos son los signos. Los síntomas y los signos sirven al médico para el diagnóstico de la enfermedad. Por eso es que cuando tú vas a una clínica o al médico, ellos te dicen qué sientes, ¿no? ¿Qué sientes? Y tú tienes que explicarle todo lo que sientes. Una vez que el enfermo tiene el diagnóstico, porque el médico ya sabe, ¿no? El médico indicará qué tratamiento adecuado te va a servir para, ya sea curar la enfermedad o aliviar los síntomas de la enfermedad, porque no todas las enfermedades son que se puedan curar, ¿no? Existen 2 tipos de tratamientos que te da el médico. Un tratamiento curativo. Con este tratamiento se recupera totalmente la salud. Y el tratamiento sintomático solo es aquel que permite aliviar los síntomas de la enfermedad. Por ejemplo, la gripe. Muchas veces se toma la aspirina para bajar la fiebre. Se toma el paracetamol también, el ibuprofeno para la inflamación de las amígdalas y así, ¿no? Entonces los tratamientos pueden ser curativos o pueden ser sintomáticos. Tipos de enfermedades. Se clasifican atendiendo a 3 criterios.
Por su origen, estas enfermedades pueden ser infecciosas y no infecciosas. Las infecciosas son producidas por organismos patógenos. ¿Qué es un organismo patógeno? Un organismo patógeno es aquel que origina o favorece el desarrollo de una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades infecciosas es el SIDA y la gripe, ¿no? Son infecciosas porque hacen una infección en el cuerpo. Las no infecciosas no son provocadas por microorganismos, ya son enfermedades que el cuerpo desarrolla mediante las células, por ejemplo, el cáncer. Tenemos otro criterio, ¿no?, de clasificación de las enfermedades, por la rapidez con la que aparecen y la duración que tienen. Estas enfermedades pueden ser agudas, se manifiestan rápidamente, pero son de corta duración. Por ejemplo, la gripe te dura 1 semana, 2 semanas, ¿no?, dependiendo cómo va el cuerpo reaccionando ante los síntomas y el tratamiento que te dan los médicos. El sarampión también es otra de las enfermedades agudas, ¿no? Tiene un proceso corto. También tenemos algunas enfermedades que son crónicas. Son aquellas que se desarrollan con lentitud, pero duran mucho tiempo o en ocasiones toda la vida, o también pues en algunos momentos se da, en otros no, y así, ¿no? Tiene sus momentos que da y en otros que desaparece. Por ejemplo, uno de las enfermedades crónicas que se viven en la actualidad, ¿no?, es la diabetes. Es una de las enfermedades pues que no tiene una cura prácticamente, pero sí se tiene un control mediante un tratamiento específico. La artritis también es una de las enfermedades crónicas, ¿no? No tienen cura, pero sí pueden ser controladas por los tratamientos de los especialistas. También tenemos enfermedades por la frecuencia con la que aparecen. Hay enfermedades que aparecen esporádicamente, aparecen en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el infarto del miocardio, ¿no? Hay personas que sufren de infarto cuando el corazón se apaga, ¿no? No hay una circulación. También tenemos la trombosis, cuando hay una mala circulación de la sangre. Esta se coagula dentro de las arterias y las venas, o también rompen las arterias o las venas. Las endémicas, hay enfermedades endémicas, ¿no? ¿Por qué dice endémicas? Porque solo se dan en una región concreta, en un solo sector, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá en nuestro país, una enfermedad endémica de siempre es la malaria, ¿no? Es una enfermedad que está solo en la zona de la selva, ¿no? Está en una región concreta, ¿no? Es endémica porque en esa región a toda la población que vive ahí, pues sufren de esa enfermedad, ¿no?, de la malaria, y es parte de ellos. Y tenemos las enfermedades epidémicas. Las epidémicas, ¿no?, es las que padecen gran número de personas en poco tiempo, pero afecta a grandes regiones, en este caso países, inclusive toda la tierra. A esta enfermedad epidémica se le llama pandemia. Pandemia, ¿por qué? Porque involucra una masa grande de personas como la Tierra. Nosotros en la actualidad estamos viviendo una enfermedad epidémica. ¿Por qué? Porque tenemos la pandemia del coronavirus, que ya sabemos es una enfermedad que en la actualidad es mortal en muchos casos y que no tiene una cura efectiva, no tiene un tratamiento efectivo. Recién se está conociendo sobre ello y pues nos está afectando mucho.
Las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Se entiende por una enfermedad infectocontagiosa aquella que es provocada por microorganismos o gérmenes presentes en el medio ambiente y que se pueden transmitir o contagiar de una persona a otra. Entre las más conocidas e importantes destaca el virus del Hanta, la hepatitis, la fiebre tifoidea, la influenza, la neumonía y el SIDA, ¿no? Por eso es que cuando tú tienes una enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Puedes contagiar a las personas que están cerca a ti. Por eso es de que se les pide de que tienen que estar en aislamiento y no tener contacto con las demás. ¿Por qué? Porque puedes contagiar tu enfermedad a las demás personas que están sanas. Entonces ahí tenemos que tener un poco de conciencia y preguntar si mi enfermedad es infectocontagiosa y cuáles las precauciones que debo de tener. Las enfermedades infecciosas son los que tienen de tipos bacterianos, ¿no? O de virus, en este caso, ¿qué son las bacterias? Aunque no todas son patógenas, ¿qué quiere decir, no? No todas son los que favorecen a la enfermedad, ni tampoco todas las que originan la enfermedad, ¿no? Incluso hay bacterias que son beneficiosas para el hombre, como las bacterias de la flora intestinal que ayudan a formar las heces fecales y a producir algunas vitaminas. También tenemos las que son las enfermedades ocasionadas por virus. Son todos los patógenos, ¿no? Son los que no favorecen muchas veces a las personas, ¿no? Al contrario, ¿no? Las enferma. Por ejemplo, el virus de la influenza. ¿Cómo puedo transmitir las enfermedades infecciosas? Se transmiten por contacto directo. Por ejemplo, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Es un contacto directo de persona a persona. Por ejemplo, el SIDA es una de esas enfermedades, ¿no? Por no tener hábitos saludables, pues las personas se infectan, ¿no? Y se contraen enfermedades. Tenemos por contacto indirecto. Indirecto, por ejemplo, tú te contagias si subes a un vehículo, ¿no? Y tocas algún objeto, ¿no? Ahí. Por ejemplo, un pañuelo, tocas un vaso, o de repente alguien tosió y sus gotas de saliva cayeron y esa persona estaba enferma, te contagia de forma indirecta porque tú no sabes, ¿no? Te puedes contagiar de manera comiendo y todo, ¿no? Por alimentos contaminados, pero también te puedes contagiar, o quienes nos pueden transmitir enfermedades que nos contagian son algunos animales, ¿no? Son organismos, por ejemplo, ¿qué organismo o animal contrae o contagia la malaria? El plasmodium, ¿no? Que es un mosquito que te pica y contraes la enfermedad de la malaria. Este mosquito pica a un enfermo de malaria, va y te pica a otro y así va transmitiendo la enfermedad, ¿no? Y también tenemos la enfermedad del sueño, que también lo causa una mosca, la mosca tsetse, ¿no? Esa mosca también se aloja cerca de un enfermo y va y se posa en otro y así va trasladando la enfermedad. Muy bien, niños, eso